nos vamos con la historia de Perlita León, la nueva reina de la guitarra peruana, una talentosa niña de apenas 11 años, quien fue descubierta por nuestro tenor internacional Juan Diego Flores, el mismo que quedó encantado con su destreza y le invitó para que toque a su lado en su más reciente concierto aquí en Lima. Perlita es ayacuchana y un prodigio de la guitarra, una guitarra más de estas talentosísimas que vienen de la tierra de Ayacucho. Conoceremos su historia, el reportaje de Janet Mori y Gonzalo Garay. ¿Puedes tocar? Mi amor. ¿Puedes tocar? Hola, yo soy Perlita León y quiero enviar un saludo muy afectuoso a todo en Perú. Esta talentosa niña que con su gran habilidad para tocar la guitarra está causando admiración no solo en Ayacucho, sino en todo el país. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas allá, donde he padecido tanto, perlas allá. Con esta canción, Adiós pueblo de Ayacucho, yo me di a conocer gracias a Juan Diego Flores, que siempre lo voy a llevar en mi corazón. Y es un honor para nosotros los huamanguinos tener una niña así que toque ese, y es la picada de la guitarra y todo. Qué lindo, qué precioso. Es una niña que ha participado con Juan Diego Flores allá en Lima. ¿Ayacuchana? Sí, ayacuchana, 100%, sí. Perlita León. Ah, Perlita León. ¿Acuerdas el nombre, ah? No, mis felicitaciones, francamente. Yo sé que tú vas a llegar a ser grande y vas a sacar el nombre de Ayacucho en lo alto. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas allá, donde... Ella entró con Juan Diego, yo tenía que esperarle con su saco y no pude ver ahí del frente porque yo tenía que esperarla ahí en el escenario a mi hija y las lágrimas se me cayeron, no sabe. Con videos que superan el 1.000.000 de vistas en internet y con una creciente cantidad de seguidores, como por ejemplo los amigos y profesores del cole. Bueno, acá Perlita se ha convertido en una sensación, todos sus compañeritos de colegio la están siguiendo. ¿Ya la vieron en televisión? Sí, con Juan Diego Flores. ¿Qué saben? ¿Qué? Famoso con el cantante de ópera. Hola, hola. Perla, eres el orgullo para el Perú. Eres muy buena, te deseo muchos, ¿cómo se dice? Felicitaciones y logros. Y sigas así, muy bien. Felicito a mi compañera Perla porque ella es humilde, sabe tocar muy bien la guitarra y es un orgullo ayacuchano porque, o sea, un canal como ustedes nos viene a visitar, sorprendente. Perla, te felicitamos, todos estamos muy contentos y te reconocemos como nuestro talento de colegio. Un beso y un abrazo. Gracias. Hemos llegado a Huamanga para conocer a la nueva sensación de la música peruana. Ella es Perlita León, la niña prodigio de la guitarra ayacuchana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Janet, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Hola, Perlita. Gracias a ti, gusto en conocerte, ya me quieres mucho. Hola,
¿Cómo te llamas? Ángela, igualita. Mucho gusto. Bienvenidos a casa. Gracias. Adelante, por favor. Gracias a ustedes. Estamos aquí en la casa de la famosa Perlita. Los maestros de la guitarra peruana ya tienen una digna sucesora. Después de este cariñoso saludo, los papás de Perlita me pusieron al tanto de lo que se viene comentando ahora en Lima. Que esta Nobel guitarrista, a sus escasos 11 años, ha logrado lo que muchos músicos peruanos aún esperan: tocar a estadio lleno y con un grande. Y tú, a tu edad, estás tocando en el Estadio Nacional. ¿Sabes? Esas palabras a mí me emocionaban, me llenaba de tanta alegría. Y no podía creer que con más de 10.000 asistentes, mi chiquita estaba tocando al lado del tenor más grande del mundo. La pequeña guitarrista Perlita León fue invitada por el tenor Juan Diego Flores para que toque junto a él en el concierto que ofreció a beneficio de los damnificados por el Niño Costero el pasado 1 de julio. La pieza musical elegida fue el sentido tema Adiós Pueblo, de Ayacucho. Padre debe sentirse contento porque Juan Diego Flores fue como un espaldarazo sin querer queriendo, ¿no?, para la vida artística de Perlita. Yo siempre a Perlita le decía, vamos a ir escalando poco a poco, y de pronto ya íbamos alcanzando cada meta de a poco, con esfuerzo, con disciplina. Sin embargo, ahora que pasó esto con Juan Diego, habíamos subido tanto y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí. Siempre te voy a llevar en mi corazón. No importa qué tan lejos esté de ti, si siempre voy a tener tu brillo. Yo soy un mortal y tú eres un genio, estrella. Muchísimas gracias. Fue como una sorpresa, casi me desmayo también yo. Para Perlita, las largas tardes que pasa poniendo las manos en las cuerdas es tan común como jugar a las muñecas. Sin embargo, para nuestro máximo tenor Juan Diego Flores, el talento de la niña prodigio no fue para nada ordinario cuando la descubrió al verla tocar el tema Cantando hasta el amanecer junto a Magali Solier en el lanzamiento del Plan Nacional Huaytari en Ayacucho. Mientras todos aplaudían, Juan Diego observaba cómo Perlita afinaba su guitarra y él esperaba, mientras Magali cantaba, cómo ella iba a interpretar la guitarra, pues nunca lo había escuchado. Momento que toca, yo veo la expresión de Juan Diego de admiración y es una gratitud. Mi amor, ¿quieres tocar? El importante evento cultural que contó con la presencia del presidente de la República y del ministro de Cultura fue utilizado por el tenor peruano, considerado uno de los mejores del mundo, para poner en la palestra el nacimiento de una estrella. ¿Tú en ese momento te sorprendiste? Claro que me sorprendía, pero estaba alegre, contenta. Wow, tocar con el mejor tenor del mundo, Juan Diego Flores, y acepto y voy al escenario a tocar junto con él. ¿Qué pasó en ese momento? Él te dijo algo en el oído. Ah, claro, me dijo, vamos a tocar el Adiós Pueblo de Ayacucho, y estuvimos diciendo en la nota re en mi, y a la final cómo se sonríen. Nosotros nos entendemos, ese lenguaje. Ya ven lo que les dije. Este video subido en el fanpage de Juan Diego Flores ya superó el 1.000.000 de vistas
Y es en resumen el bautizo público de un talento en potencia por una celebridad. Y es que Perlita León es elogiada por los músicos huamanguinos por ejecutar las melodías de manera completa, tanto los agudos, medios y bajos a la vez. Es decir, puede realizar líneas melódicas, punteos y bordoneos en un solo toque. Ella solita hace la primera y segunda guitarra y ya es comparada con el gran concertista y patrimonio del Perú, el maestro ayacuchano Raúl García. Es una dicha verlo a una niña que va a ser la sucesora del doctor García Zárate, Raúl García Zárate. Ella puede significar la remembranza de estas tradiciones que tenemos en Ayacucho, ¿no? Perlita repunta alto y quiere agarrar el ritmo de las figuras mundiales que más admira. Uno de ellos es el ícono del rock Slash. Él ha logrado mucho, o sea, ha sido conocido acá a nivel mundial, practicaba 12 horas. Y alguna vez yo le dije, "Pa, voy a practicar 12 horas. ¿Cómo sabías que Slash practicaba 12 horas? Yo leía las biografías, y dije, si yo quiero hacer así, voy a practicar 12 horas. ¿Y por qué no llegar a tener la fama del extraordinario y fallecido artista español, Paco de Lucía? ¿También admiras a Paco de Lucía? Claro, de la guitarra flamenca. Él también tocaba hermoso. Yo admiro a alguien que lo haga apasionadamente, algo que le gusta, que lo haga apasionadamente, pero bien. El toril es un tema bastante difícil. No me salía y yo, no, ¿cómo no va a poder, no? Y poco a poco comencé a practicar más y ahora me sale. ¿Cómo es el toril? Parece que ningún tema es difícil para Perla León Huamán, quien desde muy chica supo convertir sus primeros rasgueos en notas musicales gracias a las enseñanzas de su padre, músico aficionado. En su colegio es una celebridad. ¿Qué opina de la participación de Perlita en Lima? Oh, me parece, es una cosa increíble, es un gran talento, ¿verdad? Y la oportunidad que ella tiene de demostrar lo que es capaz de hacer. Ahí está tu profesor de música. Ella tiene una virtud y una habilidad muy especial, ¿no? Es única en toda la agrupación. ¡Qué orgullosa me siento, Perla! Le he visto en la televisión, le he visto tocando para PPK, le he visto tocando para Juan Diego Flores. Con Magali Solier, ¿cómo no voy a seguir a mi alumna? Perla, te deseo muchas felicidades en tu vida artística. Te deseo lo mejor para ti. Y que lleves en alto el nombre de Ayacucho y de nuestro colegio. Perla, te felicito mucho por tu esfuerzo, por todo tu sacrificio y espero que sigas hacia adelante. La pequeña instrumentista ha estado en escuelas, academias, clases maestras, pertenece a una asociación cultural y para variar es alumna destacada en su colegio. Su hermanita Ángela le sigue los pasos en el teclado y hasta ensayan juntas otros géneros en el estudio que han instalado en casa. ¿Qué le puedes decir a tu hermanita? Es espectacular y estoy encantada de tener una hermana así. Y tú, Nora, contentísima. Muy feliz, Janet, por mi hija, ¿no? Muy emocionada, feliz de la vida. Talento made in Perú que así como el querido y famoso Juan Diego puede pasar fronteras. Cuando llora la guitarra ayacuchana, los Andes peruanos suspiran y lloran de amor y también
de tristeza, caramba. Ayacucho es una cuna de talento en las guitarras. Bien lo mencionó mi compañera Raúl García Zárate, con sus 86 años, es conocido como el hijo prodigio de Ayacucho. Yo esta noche me tomo la libertad de bautizar a Perlita como la hija prodigia de la guitarra ayacuchana, un talento más que da esta tierra con la guitarra acústica, increíble, maravillosa. Yo te digo una cosa, Perlita, Slash tiene mucho que aprender de ti, vas a llegar lejísimos a donde quieres con ese talento y esa pasión, ese amor que le tienes. Grande, grande, y que viva Ayacucho. Y Perlita, muy linda. Nos vamos a un corte y venimos con más.